Cuando usted me habla de Juliaca, tengo tantos recuerdos de Puno, de Cusco, viaje hasta Quillabamba, en buses para integrarnos, para unirnos. Espero que esté por ahí mi hermano Juan Rojas, que era dirigente de la CCP, la Confederación Campesina del Perú. Tenía muchas relaciones, buenas relaciones. Ahora que nuestro de presidente queremos retomar encuentros, movimientos sociales, obreros, campesinos, indígenas. Pues, hermana, y nuestra experiencia vivida, que para mí ha sido tan importante la unidad. Primero nos hemos unido el movimiento campesino indígena originario. Acá tenemos como 5 organizaciones llamado Pacto de Unidad, la Confederación Campesina, CONAMAC, el movimiento indígena, SIDOP, indígena del Oriente Boliviano, los llamados interculturales que se han ido del occidente al oriente para buscar mejores condiciones de vida, y finalmente las Bartolinas, nuestras hermanas campesinas indígenas. Uniendo eso, nos hemos ido a unir como obreros, petroleros, transportistas, pero también hemos unido de izquierdas, Partido Comunista, Partido Socialista, había un partido de Eje Pachacute. Bueno, lo más difícil es cómo unir. Pero cuando hay un proyecto político de liberación, como usted decía, de sentar soberanía, soberanía del Estado, dignidad del pueblo, soberanía sobre nuestros recursos naturales. Si hablamos de soberanía de nuestros recursos naturales, estamos hablando de la recuperación de los recursos naturales. Yo decía, y siempre digo, desde la interacción de teníamos 3 propuestas. En lo político, la refundación de Bolivia. En lo económico, la nacionalización de nuestros recursos naturales. Los servicios básicos, además de eso. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. La refundación ha sido difícil. Ustedes saben, durante la colonia, cómo han vivido el movimiento campesino indígena originaria. Las mujeres de las distintas clases sociales, hasta el 1952, no tenían derecho al voto. Menos el movimiento indígena, que nos decía, si no pagan impuestos, si no tienen propiedad privada, no pueden participar en las elecciones. Está rompiendo. Y decidimos desde el movimiento campesino indígena cómo refundar Bolivia, cómo dejar ese estado colonial excluyente, sobre todo al movimiento indígena y a las mujeres de las distintas clases sociales. Eso duró, ¿no? Y por eso saltamos del estado colonial a un estado plurinacional, donde todos, seamos campesinos, profesionales, no profesionales, del campo a la ciudad, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Duró 3 años el debate de la Asamblea Constituyente. Para mí ha sido más fácil la nacionalización. En Bolivia siempre teníamos poder social, poder comunal, poder sindical. Mediante la Central Obrera Boliviana, soy afiliado a la Central Obrera Boliviana, y se hablaba del movimiento campesino de la CSUCB, siempre se levantaban cuestionando los modelos de saqueo a nuestros recursos naturales. Aquí una cosa, hermana, yo aprendí como dirigente sindical. Nuestras luchas no solamente eran por una reivindicación social, sino también por cambio estructural, pensando en una Bolivia digna, soberana y productiva. Y cuando planteamos cambios estructurales, ¿qué nos decía? No, tú campesino no puedes ser política, la política está lista para ustedes. No sé cómo están los obreros en Perú. Los obreros generalmente dicen independencia sindical. Para mí esa es una doctrina norteamericana. Con independencia sindical, ¿qué nos dice? Los obreros no pueden hacer política, los sindicalistas no pueden hacer política. Y desde el movimiento campesino dijimos, también tenemos derechos políticos, pero para eso hay que unirse. Entonces, en los diálogos con gobiernos del pasado, los neoliberales, pues planteábamos la nacionalización. Eso no va, no aceptaban eso. Entonces, con el poder sindical no podían nacionalizar, era importante el poder político. Entonces hay que organizar un movimiento político de liberación al pueblo, pero también con un programa económico, un programa del pueblo, programa económico,
La política económica viene del pueblo, la nacionalización. Ni se imagina, hermanos, el 1 de mayo del 2006, no me tembló la mano para nacionalizar los hidrocarburos. A partir de ese momento cambió la situación económica del país. Y saben muy bien, saben los estudiosos. Yo he escuchado muchas informaciones de medios de comunicación del Perú, reconocimiento a nuestro modelo económico, crecimiento económico. De los 13 años cumplidos, 6 primero en crecimiento económico en Sudamérica. Y no me avergonzo un poquito comentar. Cuando llegué, Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de toda América. Duele ver eso, pero en corto tiempo cambiamos porque una revolución democrática. ¿En qué consiste una revolución democrática? Una revolución con voto, no con bala. Una revolución con conciencia, no con armas. Otras uniones, pero en base a un plan de liberación, pero un plan económico de nacionalización. Ese me ayudó bastante. Y hemos demostrado que también los movimientos sociales, por supuesto, acompañados por otros profesionales, clase media, intelectuales, todos unidos, hemos demostrado que Bolivia tenía mucho futuro. Juntos sí podemos. Se puede, es cuestión de unirse. Lo más difícil para mí es unir, unir, unir. Nosotros también estamos en campaña nuevamente, porque en 3 departamentos tenemos hasta segunda vuelta. Bolivia tiene 9 departamentos. En primera vuelta ganamos en 6 departamentos. En 4 primera vuelta, en 2 ganamos, pero no en primera vuelta. Y en el 7º ganamos para la segunda vuelta como segundos. Nuestra meta es ganar los 3 en la segunda vuelta. Si ganamos, vamos a tener 7 gobernaciones de los 9. La derecha tendrá 2 gobernaciones. Estamos bien. Otra vez digo, en base a un plan económico, programa del pueblo, un proyecto político de la liberación, centrar nuestra soberanía. Y yo podría resumir, hermana Verónica, realmente siento bastante, duele mucho ver a un país vecino, una gestión acabe con 2 presidentes o 3 presidentes. Eso era aquí, antes de que yo llegue al gobierno. Los últimos 5 años antes de nuestra presidencia, 5 presidentes. Yo he prestado el servicio militar obligatorio el año 1978. Ese soldado, un año he visto 3 presidentes, 3 generales, golpe que golpe, golpe que golpe. Entonces, si no hay un proyecto político de la liberación, si no hay un plan económico del pueblo, yo creo que el MAS-IPCP es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia, con resultados, pero también con la participación de mi pueblo. Hermano Evo, tú planteas 2 cosas que a mí me hacen reflexionar, ¿no? Por un lado, esta necesidad de la unidad y de que las organizaciones y movimientos sociales den este salto político, ¿no? Y yo quería comentarte que en estos últimos días, y hoy día mismo aquí en Puno, por ejemplo, estuvimos con la Federación Unitaria de Campesinos de la provincia de Melgar, donde los compañeros decían con mucha convicción que lo que demandaban no era solamente en capacitación, asistencia técnica, programas de riego, sino también la refundación del país. Ellos reivindican con convicción, con coraje, la necesidad, por ejemplo, de una nueva constitución y saben que para ese proceso necesitamos de la unidad con los trabajadores, con los jóvenes, micro y pequeños empresarios, y es un poco lo que desde Juntos por el Perú queremos promover. Ahora que, mira, Evo, nosotros vamos a cumplir aquí en el Perú, este año 2021, el bicentenario de nuestra independencia. Y tú hablabas de un Estado colonial, ¿verdad? Y es un poco lo que siento que aún vivimos en nuestro país. Es como si estuviéramos en plena colonia. Tenemos gas en Camisea, en mi región, en Puno, que explotan desde hace 15 años, Evo, y se lo llevan a México, a Japón, a Europa, y los pueblos del sur, de Cusco, de Puno, hasta ahora no recibimos una sola gota de ese gas. Y pagamos el balón de GLP más caro de América Latina. Y en plena pandemia, el balón de gas ha subido. Y eso para las amas de casa es una tremenda dificultad. Tenemos litio, por ejemplo, ahora en nuestro territorio, aquí en Puno, ¿no? Y mucha gente aquí demanda que en esta oportunidad seamos soberanos en decidir cómo se va a usar ese recurso y que ojalá no solamente nos quedemos en la explotación de la materia prima, sino avancemos en darle
un valor agregado. Y cuando nosotros planteamos eso, ejerzamos soberanía sobre nuestro territorio y nuestros recursos, hay quienes, ¿no?, desde el poder se oponen y anuncian nuevamente caos, ¿no? Por lo que decían respecto del proyecto de ustedes y, bueno, la experiencia que ustedes han realizado ha demostrado que no fue así, que la nacionalización del gas más bien permitió mayor estabilidad, crecimiento económico, que no fue como si se les pone reglas de juego claras, puede haber, ¿no?, un crecimiento económico sostenido, con un diálogo, una colaboración entre el Estado, el sector privado, que es un poco lo que nosotros planteamos aquí, ¿no? Y por eso es que también reivindicamos y planteamos la necesidad de una nueva constitución. Pero decimos también, hermano Evo, que no puede ser pues una constitución como las de siempre, ¿no?, como las 12 que hemos tenido en el Perú, hecha por una clase política de espaldas a nuestra gente. Estamos planteando una asamblea constituyente, primero un referéndum constituyente, para que sea el pueblo soberano el que decida, ¿verdad? No le decidan los grupos de poder, la prensa concentrada, sino el pueblo soberano que diga si quiere o no una nueva constitución. Lo que a mí me dice el pueblo en las calles de Cusco, de Puno, de Tacna, es que sí quiere una nueva constitución, pero además lo que planteamos es que esa nueva constitución la haga el pueblo. Por eso hablamos de una asamblea constituyente popular, paritaria, con participación de las mujeres, como ustedes han logrado también en Bolivia, y plurinacional, porque es tiempo también de que aquí en el Perú, quechuas, aymaras, aguajún, shipibos, tengamos una voz, ¿no?, en esta refundación que creo que en el Perú nos merecemos. A 200 años de la independencia del poder colonial, es tiempo de ejercer realmente soberanía sobre lo que es nuestro y tener un Estado que nos garantice lo mínimo: salud, educación, vivienda. Eso es lo que estamos un poco planteando aquí, ¿no? Yo quería un poco preguntarte, ¿no? Yo recuerdo que cuando ustedes anunciaron la nacionalización del gas, se decía, ¿no?, incluso en la prensa internacional, que iban a espantar a la inversión, que iba a ser un fracaso. No sé si puedes recordar un poquito eso para nosotros, ahora que nos estamos planteando también avanzar en ese camino. ¿Y cómo eran los contratos en Bolivia en tiempos neoliberales? Cuando está bajo el suelo, el gas, el petróleo eran de los bolivianos. Sale del suelo y ya no eran los bolivianos. Y los Igual que contratos, aquí. los contratos con las transnacionales, ¿qué decía? El titular adquiere el derecho de apropiar en boca de pozo. Sale del suelo y eran los extranjeros. Y el Estado o el gobierno boliviano nunca sabía cuántos volúmenes de gas se produce día o mes o año. Imagínense. Y segundo, de los 100% de ingresos, 18% para los bolivianos, 82% para los extranjeros. Robo total. Pero nosotros dijimos, ya durante la campaña de 2005, ahora, si quieren quedarse en las petroleras, van a ser socios o van a prestar servicio. No van a ser patrones ni dueños. Y segundo, ¿qué dijimos? El Estado va a ser dueño dentro y fuera del suelo del petróleo o del gas. Entonces, ya empezamos a trabajar. Y cuando redactamos el decreto supremo, para no tener problema con las petroleras, yo dije, quiero saber a los técnicos, expertos, organízate, expertos de Argentina, de España, de Cuba, creo de Venezuela, ¿no? Quiero saber, porque nuestros técnicos todavía dudaban. El gran problema que yo tuve, yo no soy técnico, no tengo formación académica, pero llegué a la presidencia gracias a la verdad y gracias por la honestidad. Entonces, yo le pregunto, a ver, quiero saber, ¿no? Expertos, yo quiero saber si con 18% van a recuperar su inversión y pueden tener utilidades. Quiero saber técnicamente, numéricamente, financieramente. Después de 2 o 3 semanas me explica, presidente Evo, todavía las petroleras, Repsol, a ver, hablemos inclusive de Brasil, ¿cómo se llama? Petrobras, ¿no? Total de Francia, me dicen, con 18% van a recuperar su
su inversión y van a tener utilidades. Cuando me dijo los expertos internacionales, no dudé de sacar el decreto supremo. Ahora, si quieren quedarse, se quedan con 18%, 82% para los bolivianos. Eso hizo cambiar la situación económica del país. Y algunos se han quedado, algunos se han ido, hemos negociado, se han ido. Por ejemplo, Sanredes se ha ido, su derecho. Y son los que se quedan, se quedan. Porque nos roban mucho, hermana Verónica. Ni se imagina el robo. Yo siempre digo, y eso, por favor, a mis hermanos del movimiento de campesino indígena, a los obreros, ¿no? Nos divide, ¿no? Para dominarnos. Nos domina, dividiéndonos, dominándonos para robar nuestros recursos naturales. Es el Estado colonial. Eso nos hemos liberado. Eso sí es importante. Pero aquí también hay un tema muy de fondo. ¿Qué dicen los Estados Unidos? América para los americanos. Inmoral doctrina Monroe. Es decir, nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos. Y ahí viene nuestra lucha. Usted mencionaba el Estado plurinacional. Ahora, desde los distintos sectores sociales, ayer estaba con varios dirigentes, unos 15, 20 dirigentes de los distintos sectores sociales en Argentina, y a todos, indígenas, campesinos, obreros, impulsar América plurinacional, del pueblo para los pueblos. Ese es un nuevo desafío que estamos empezando. Para noviembre he invitado a la CCP, a varios compañeros, y tenemos un gran encuentro acá para impulsar RUNASUR, porque UNASUR, algunos gobiernos nos han dejado, pero ahora RUNASUR va a ser de los pueblos, UNASUR de los gobiernos oficiales. Tenemos otro desafío. Otra vez nos estamos planteando la integración. Y en mi experiencia, hermana, en tema económico, nos hemos liberado con las nacionalizaciones, quería comentarle mucho. Un temita importante. Por ejemplo, telecomunicación estaba privatizado. Entel se llama acá. Eran italianos. El 2006 todavía no nacionalicé. ¿Cuánto de utilidad tenía Entel italiana, privatizada? 70 millones de dólares. 2007 nacionalicé, ¿no? Otra del Estado, vuelve al Estado. Y en los últimos años, 2016, 17, 18, 140 millones de dólares de utilidad. Eso ya no se va a Italia como los 70, sino se queda al 100% porque es del Estado, del pueblo. De ahí saco para Juancito Pinto, para tener un bono para los niños, para evitar la deserción escolar. De ahí para renta dignidad. Aquí nuestras hermanas desde 60 años para arriba tienen una renta, todo, universal, de 350 bolivianos, como 50 dólares. Para la gente humilde, para la gente pobre, es una gran salvación, 50 dólares al mes. Entonces, esos programas políticos, programas económicos nos ayuda bastante. Ahora, ¿quién nos plantea el fondo? Los privatizadores. Estado mínimo, un Estado enano, que solamente regule y no invierta. Un Estado que no invierta, ¿de dónde va a generar divisas? ¿Con qué plata va a tener la demanda que tiene el pueblo? Pero los recursos naturales, sea petróleo, gas, minerales, litio, sean del Estado, del pueblo, pero bajo la administración de su gobierno del Estado, eso deja utilidades. Esa es mi experiencia personal. Por eso hemos pasado, después de nacionalizar, a industrializar. Nos paró. Hermana, usted mencionaba el tema litio. Mira, con Perú, Argentina, hablé también con el presidente Alberto, ¿no? Con los movimientos sociales. Imagínense, hermana, Perú, Argentina, Bolivia, industrialicemos litio. Es el futuro energético. De acá a poco tiempo, nosotros podemos poner el precio del litio para todo el mundo. En algo, también seremos algo, pues, países de Sudamérica. Y este golpe que he recibido en 2019 es golpe al litio. Porque nosotros hemos empezado a industrializar con nuestras reservas internacionales. Y no aceptan que los países llamados subdesarrollados demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Solo nos quieren para llevar nuestra materia prima. Para eso nos quieren. Y cuando queremos industrializar, no quieren transferencia ni en ciencia ni en tecnología. Esa es la otra teoría, eso es lo que tenemos que debatir como Estado, pero también como movimientos sociales.
Ujú. Sabiendo que es una industria también muy compleja y delicada, qué importante sería poder tejer una alianza de Perú, Bolivia, Argentina, para poder industrializarlo, no simplemente hacer que otros se lo lleven fuera y nosotros recibir alguna renta, sino darle nosotros mismos aquí en nuestros territorios el valor agregado. Y qué importante para eso la colaboración entre pueblos hermanos, ¿no? Yo recuerdo mucho también que se habló durante hace un par de años aproximadamente, de la posibilidad de que Bolivia también colabore con el sur del Perú y en particular con Puno, mientras que nosotros vamos haciendo el gasoducto del sur y la masificación del gas a partir de nuestro gas natural, también Bolivia nos pueda proveer, ¿no? Conexiones de gas, por lo menos en la zona de frontera, cosa que es perfectamente posible y ojalá que se pueda retomar en algún momento. Qué importante la unidad entre nuestros pueblos de América Latina, ¿no? Pero también me interpela mucho, ¿no? Cuando lo que tú cuentas que a ustedes les ocurría hace años atrás sobre el tema del gas, es lo que nos ocurre hoy a nosotros los peruanos, aún en estos tiempos, ¿no? Esto de que somos dueños de nuestros recursos mientras están en el subsuelo, pero una vez que están fuera, son las empresas concesionarias las que pueden decidir hacer lo que les da la regalada gana con nuestros recursos, y el Estado no puede decir nada. Eso realmente nos parece indigno, y por eso insistimos en la necesidad de nacionalizar nuestros recursos, nuestro gas en particular. Y la experiencia de Bolivia nos muestra que sí es posible, sí es rentable, sí es sostenible, y como tú decías, puede dar paso además luego a un proceso de industrialización que puede permitir generar más y mejor empleo, ¿no? Entonces, esta experiencia para nosotros es importante también mirarla, aprender de ella, y nos reafirma en que sí es posible. Y como tú lo comentabas, pues sí, aquí también tratan de dividirnos, de asustarnos, ¿no? De atarantarnos, pero seguimos avanzando con convicción y con firmeza, con cada vez más sectores del país que se van sumando a la propuesta de cambio. La pandemia también de alguna manera, ¿no?, nos ha revelado cuán perverso era este sistema y este modelo, ¿no? Porque, valgan verdades, crecimiento económico en el Perú sí hubo, principalmente por los altos precios de los minerales, pero fue un crecimiento económico que quedó en los bolsillos de unos pocos, poquísimos, a costa de rematar nuestras riquezas y dejarnos migajas, a costa de depredar la naturaleza, a costa de debilitar el Estado, como tú decías, ¿no? Esta idea de que el Estado hay que reducirlo a su mínima expresión. Bueno, el resultado en el Perú ha sido que el Estado no ha sido capaz de garantizarnos lo mínimo durante la pandemia en salud, en educación. Realmente el abandono ha sido total y así lo siente la gente. Y bueno, aunque ha sido muy doloroso, esto de alguna manera conciencia de que necesitamos cambios, de que sí necesitamos un Estado. Claro, no el Estado que tenemos aquí ahora en el Perú, ¿no? Totalmente decrépito, corrupto, capturado por mafias, por lobbies, pero sí un Estado al servicio de la gente, que garantice la salud, la educación como derechos, que garantice servicios básicos como la telefonía o el Internet que tú comentabas, ¿no? Aquí he estado conversando con familias de Puno, madres de familia en particular, muy angustiadas porque ellas decían, en realidad el año escolar del 2020 ha sido perdido para nuestros niños, porque no tenemos conexión a Internet. A pesar, Evo, te cuento de que aquí en el Perú tenemos ya una red dorsal de fibra óptica, o sea, un cable de fibra óptica que está ahí tendido desde hace 5 años, pero le está esperando de brazos cruzados que venga el privado a invertir para ramificar esa conexión. Pero a veces para el privado no es rentable. Entonces, lo que es que el Estado, ¿verdad?, entre a tallar ahí proactivamente para masificar, en este caso, la conexión a Internet, que hoy se ha vuelto fundamental. Pero quienes han estado en el poder dicen, no, quieren estatizarlo todo, quieren hacer un Estado burocrático, elefantiásico. No, queremos un Estado, ¿no?, que ponga reglas de juego claras para las inversiones, que defienda nuestra soberanía, que garantice derechos y que sea más proactivo, ¿no?, en promover el desarrollo nacional, ¿no? Nosotros estamos convencidos que no hay nada de malo en esto, sino todo lo contrario, es lo que nuestro pueblo se merece y lo que es urgente propiciar, tan difícil además. Enorme coincidencia, hermana Verónica. Por constitución en Bolivia, los servicios básicos es un derecho humano. Esa es una forma de pelear por los derechos colectivos. A veces estaba revisando las constituciones de Europa, bueno, fíjense, de Estados Unidos, solo hablan de los derechos individuales, no tanto los derechos colectivos. Cuando dices
que agua, luz, telecomunicaciones es un derecho humano, está luchando por un derecho colectivo. Acá es un derecho humano. Y te comento, a ver, en tiempos neoliberales, no sé si el galón acá se llama garrafa, la familia promedio usa 2 garrafas de gas. Eran como 50 bolivianos. Llegamos al gobierno, instalamos gas a domicilio. En vez de pagar mes, 50 bolivianos pagan 8 bolivianos, máximo 12 bolivianos. ¿Y cómo beneficiar al pueblo? ¿No? Si es nuestro recurso. Con el expresidente, ¿cómo se llama? Compañero Vizcarra, en Desaguadero firmó un acuerdo para instalar el GNL en la frontera con París. Podemos retomar un acuerdo y ahí gana la familia. No sé cuánto estará el galón, creo que está muy carito, pero si instalando en vez de, en Boris 8 bolivianos, ahí que sea 15 bolivianos, como $2. Aquí es como un dólar. El pueblo gana, se beneficia ahora, ¿no? Es cuestión de retomar. Qué bueno sería, hermana, compartir con nuestros técnicos, intercambio así, información, la parte técnica, la parte financiera, porque uno quiere ganar las elecciones para servir. La gente humilde se beneficia. Aquí otra vez yo tengo un debate. Algunos compañeros más se van a candidatura. Por supuesto es importante la candidatura, pero acompañar con programas del pueblo. Pero programas del pueblo. Ahí sí yo puedo reivindicar que cuesta juntarlos, porque también hay algunas reivindicaciones muy exageradas, hasta indeseables para algún sector social. Yo cuando me sentaba con la Central Obrera Boliviana decía, a ver, hermanos, yo en este momento no soy presidente, soy dirigente más. Cuando éramos dirigentes, ¿de qué luchábamos? ¿Por qué marchábamos? Por esto, está cumplido. Queremos esto más, vamos a eso. Entonces, ayúdame a cuidar la economía. Otro debate. Entonces sí. Entonces, otra vez, pensar que aquí estamos por la patria y no estamos solamente por la plata. Porque a veces hay algunos compañeros, algunos sectores, su sector o su región, sin pensar en liberar a nuestra querida patria, ¿no? Hermana, a mí te puedo comentar antes cómo era en Bolivia cuando el gas estaba privatizado. Se exportaba gas natural y se importaba GLP. 100%. Yo no podía entender cómo es eso. Instalamos una planta en Río Grande, Santa Cruz, ya no importaban GLP. Otra planta de Yacuiba, Tarija, exportaban más bien 90% del mercado para él. Nosotros exportamos ahí, hacemos intercambio comercial porque es importante cuidar la balanza comercial entre países vecinos. Ahí tenemos que complementarnos, ayudarnos como países vecinos para el bien de nuestra población. Totalmente, ¿no? Lo que tú dices acá también es inaudito en el Perú, no solamente en el tema del gas. Por ejemplo, en el norte del país, en Piura, tenemos fosfatos que nos permitirían producir fertilizantes para la agricultura, pero en lugar de darles el valor agregado, procesarlos y proveer ese fertilizante para nuestros agricultores y campesinos, exportamos la roca, ¿no es cierto? La procesan fuera, luego nos venden el fertilizante a un precio elevadísimo, un recurso que era nuestro. Entonces realmente uno dice, qué indigno, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos realmente siendo tratados como una colonia, ¿no? Y qué importante también, un poco esto también lo hemos venido conversando en los diálogos con nuestros hermanos campesinos también. Mucho se nos dijo a nuestros pueblos, y seguramente ustedes también lo han sentido en Bolivia, que éramos pobres, ¿no? Que éramos atraso, que no teníamos con qué salir adelante, que nuestra expectativa de cambio iba a venir de fuera, otros iban a venir a enseñarnos y a darnos lo que necesitábamos. Pero vamos tomando conciencia de que en realidad no somos pobres, todo lo contrario, somos ricos, riquísimos, bendecidos por la Pachamama, con toda clase de riquezas en nuestra tierra, minerales, gas, agua dulce, una tierra rica, productiva, y así también como en Bolivia, un pueblo con una identidad muy fuerte, con una tradición de organización, de solidaridad. En realidad lo tenemos todo para salir adelante. Lo único que nos falta es un gobierno del pueblo, pero para eso, como tú bien dices, una condición importante es la unidad, ¿no? Y yo siempre digo también en los discursos de campaña, ¿no? Cuando planteamos al pueblo los cambios que estamos
planteando necesarios para nuestro país, siempre decimos, ¿no?, que lo que planteamos es viable, pero va a ser difícil y que no vamos a poder hacerlo solos, ¿no? Nosotros, Juntos por el Perú, yo, pero necesitamos para eso una amplia unidad de todos los sectores sociales, sindicales, jóvenes, y a mí me alegra mucho que en el Perú yo percibo que se está perdiendo el miedo al cambio, ¿no? Que todos estos discursos con los cuales nos quieren dividir, estigmatizar, te cuento aquí, Evo, a todos los que planteamos un cambio, nos tildan pues de violentistas, de terroristas, ¿no? Para querer asustar a la gente, pero me parece que ya no funciona, ya no funciona. La gente ha abierto los ojos y se da cuenta que eso es para asustarnos y dividirnos, ¿no? Y tiene consecuencias de salir adelante, ¿no? Y yo no quería cerrar esta conversación, compañero Evo, comentando una cosa que a mí particularmente como cusqueña, además, ¿no?, de una familia quechohablante, campesina, me emocionó muchísimo, ¿no?, ver cómo en Bolivia, más allá de la recuperación de la soberanía sobre el gas y el tema económico, que por supuesto es fundamental porque tenemos que comer, ¿no es cierto? Nuestro pueblo merece vivir dignamente, ver, ¿no?, cómo pueblos indígenas originarios, mujeres campesinas, quechuas, aymaras, de Pollera, llegaron al Parlamento, llegaron a los espacios de decisión, ¿no? O sea, ese cambio cultural es algo que también creo que nos interpela a los peruanos, ¿no? Y en lo que ojalá podamos avanzar, ¿no? Por eso nosotros hablamos, pues, de la necesidad de una nueva constitución que es un nuevo pacto social, ¿no? Para que todos los sectores del país que hemos sido ninguneados, silenciados, estigmatizados, por fin tengamos un lugar, ¿no? Que nuestra voz se pueda escuchar. Yo tenía problemas al inicio, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente. Primera vez hemos convocado a que el pueblo elija a sus constituyentes. Antes había asambleas constituyentes con partidos que tenían representación parlamentaria y con los llamados notables. Yo decía, en 180 años los notables solamente hicieron parches, 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 nunca cambiaron. Los no innotables hemos refundado Bolivia, ¿no? Y además de eso, se acabó la llamada democracia representativa, que es participativa y decisiva del pueblo. Esa es nuestra constitución. Repito nuevamente, donde las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales tienen la obligación como defender los recursos naturales por constitución. No pueden permitir que se privatice, ¿no? Y yo decía, Fuerzas Armadas, los movimientos sociales como una yunta, ¿no?, para trabajar, velar, ¿no? Porque la tarea de las Fuerzas Armadas no solamente es defender el territorio, la frontera, sino también defender sus recursos naturales. Y ese nos ha permitido avanzar en la situación económica. Es difícil, pero en tema, la participación del pueblo en una asamblea constituyente es tan importante, aunque dura, cuesta, es tan importante. Ahí mucho va a depender la conciencia de los sectores olvidados, abandonados. Porque para mí la política es la mejor ciencia de servicio. Porque para hacer política tienes que definir si realmente vas a servir al pueblo o no. Y servir al pueblo es sacrificio, esfuerzo, compromiso permanente. En mi experiencia, a las 5 de la mañana reuniones sagradamente, a las 12, a la 1 a veces, porque no es sencillo ser autoridad electa. Una cosa es la autoridad electa, entonces se compromete y se trabaja para el pueblo con la gente humilde. Yo quiero saludar por esta enorme coincidencia, hermana Verónica, el tema de la Asamblea Constituyente, el tema de la recuperación o la soberanía sobre nuestra economía, que está basado en los recursos naturales, como conjuntamente. Esa es la gran tarea que tenemos como Sudamérica, como América Latina. ¿Hasta cuándo vamos a seguir importando tecnología? Cuando queremos industrializar de Estados Unidos, de Europa o de Asia o de China. Nosotros que hemos empezado con la industrialización. Hierro, el tema de fertilizantes. Nosotros 100% importábamos. Hemos instalado una planta, solo a Brasil estamos exportando 350.000 toneladas al año, ¿no? Y con el golpe se paralizó, ahora otra vez estamos retomando con nuestro presidente Lucho Arce. Entonces, en un modelo de sistema
neoliberal, capitalista, imperialista, ellos no quieren que los estados tengan sus empresas. Esa es nuestra profunda diferencia. Soporté también tantas acusaciones que Evo asesino, Evo narcotraficante. Es normal, coincido perfectamente. Tanto nos molestan, el pueblo ya no cree, ¿no? A mí me dijeron que era Bin Laden andino, y los cocaderos, los campesinos, los talibanes. Bueno, enfrentamos como un asesino, como un narcotraficante, como Bin Laden andino, o talibán puede ser presidente. Yo digo, sí que sigan hablando, es una verdad. Ahí también se requiere mucha fuerza, mucha energía, mucha paciencia, porque cuando uno se mete a la política, tiene que ser preparado, ser fuerte y valiente para enfrentar. Y cuando estamos con la verdad, cuando estamos con el pueblo, todas tantas acusaciones se caen. Y cuando no pueden ganarnos en Bolivia democráticamente, golpe de Estado. En un año, recuperar la democracia, la paz, nuestro proceso de cambio, es algo único en el mundo. En todas partes ha habido tantos golpes de Estado, después no pueden recuperar. Pero esa es la conciencia del pueblo. Son los resultados casi de 14 años de gestión. Hermana Verónica, nuevamente qué alegría verlo. Muchas gracias por invitarme. Estamos acá para compartir como siempre. Somos países, repito nuevamente, con la misma cultura. Somos tan diversos. Yo de presidente conocí Bolivia. La diversidad cultural es nuestra riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Es impresionante cómo recuperar, seguir recuperando. Yo iba con la canal oficial estatal, decía a los alcaldes, preparen la mejor música, la mejor vestimenta. Creo que en Europa no más miraba Canal 7 que en Bolivia, porque es impresionante nuestra diversidad cultural y hay que fortalecer, recuperar. Eso hacer trabajando con alcaldías, como también con los movimientos sociales. Muchas gracias, hermana Verónica, qué alegría verlo. Deseo mucha suerte, mucho éxito. Gracias. Gracias a ti, hermano. Como bien dices, nuestra fuerza está en nuestro pueblo. Ahí es de donde vamos a beber para poder resistir y para poder lograr los cambios que nuestro país necesita y que también América Latina necesita. Seguir trabajando juntos como pueblos hermanos para que América Latina sea un territorio de justicia, de igualdad, de soberanía y de paz. No más golpes, democracia plena donde nuestro pueblo decida. Muchas gracias, hermano Evo. Aquí nuestra huifala también, símbolo de unidad de nuestros pueblos. Hasta muy pronto, hermano Evo. Mucha fuerza para usted. España. Hasta pronto, muchas gracias.